Ante todo, tengas muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase de lógica. Recuerda que estamos aprendiendo a cómo aplicar los conceptos. Esta clase, donde vamos a tener una serie de prácticas y ejercicios, está dividida en 4 bloques. El bloque principal le llamamos concepto de la lógica. Tiene 4 partes. La primera, A, diferentes conceptos de la lógica. En ella hablaremos del concepto etimológico de la lógica, el concepto precientífico de la lógica y el concepto científico de la lógica. En el B tenemos el objeto de la lógica. De ahí hablaremos del objeto material y el objeto formal de la lógica. C, tenemos las 4 leyes de la lógica formal, a saber, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio de la razón suficiente. Y por último, y no menos importante, D, las estructuras lógicas, en las cuales hablaremos del concepto, diferencia entre la imagen e idea, el contenido del concepto, la extensión del concepto, la relación entre la comprensión y la extensión del concepto, el concepto universal, los conceptos particulares, los conceptos singulares o individuales. Todo esto lo podrás encontrar desde la página 15 hasta la página número 22 de las copias que te otorgué en clases anteriores. Así que pues, sin más, demos inicio entonces a la primera clase. La primera clase tiene que ver directamente con los conceptos de la lógica. En los conceptos de la lógica vamos a ver el concepto etimológico. Cuando hablamos de etimología, nos estamos refiriendo directamente a su origen en cuanto a palabras se refiere, y casi todas nuestras palabras tienen un origen o latino o griego. En este caso, la palabra lógica viene del vocablo griego logos, que equivale a la palabra concepto, que en sí es una expresión de la idea o razonamiento. A eso nos vamos a dedicar, a buscar la idea o razonamiento de las cosas que estamos aprendiendo. Visto así entonces el concepto etimológico, pasamos al número 2, el concepto precientífico de la lógica. Cuando hablamos del concepto precientífico, nos estamos refiriendo que la evolución de la lógica tiene su inicio particularmente en la escuela filosófica de los eleatas. Esta escuela estaba en la ciudad de Elea, en Italia meridional. ¿Te acuerdas cuando hablamos en filosofía de los eleatas, de los 3 famosos filósofos de esa ciudad? Genófanes de Colofón, Parménides y Zenón de Elea. Bueno, ellos 3 tienen que ver con el inicio de la lógica, principalmente Genófanes de Colofón, ya que él fue el que sentó las bases del principio de identidad. ¿Por qué? Él afirma la unidad que hay entre ser y pensar. Estamos buscando siempre la manera en cómo nosotros podemos identificar aquellos rasgos particulares de lo que es el ser y el pensar de las cosas. Así, dicho de otra manera, podemos decir que esta unidad entre el ser y pensar la distinguimos de esta forma diciendo esta frase. Grábatela para que la aprendas. La imagen que tenemos de las cosas son idénticas al objeto pensado. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fácil y sencillo. En la manera en que nosotros vemos algo, creamos en nuestro pensamiento una imagen. Esa imagen es exactamente igual a lo que nosotros estamos pensando. Ese es el principio de identidad que sentó Genófanes de Colofón como parte de su pensamiento filosófico basado en conocer los principios de la lógica. Por lo tanto, este hecho nos permite a nosotros, de una u otra forma, hacer una fórmula. ¿La fórmula cuál es? A es igual a A. O sea que lo mismo que tú estás viendo, que te creas una imagen, porque nosotros solamente nos creamos imagen en nuestro cerebro, eso mismo que tú estás viendo es lo que de una u otra manera podemos identificar entonces en nuestro objeto pensado. La imagen que tenemos de las cosas es idéntica al objeto pensado. Muy bien, ahora pasamos al tercer punto dentro de los diferentes conceptos de la lógica, en el apartado A. Sería el punto 3. Ya vimos el concepto etimológico, ya vimos el concepto precientífico y ahora vamos a ver el concepto científico de la lógica.
Muy bien, mira lo que sucede en este caso. Muchas veces nosotros, para poder distinguir lo que es una ciencia de una práctica cotidiana, debemos tener una serie de procesos. Y la idea que tiene la ciencia en relación a la lógica es la siguiente. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que la lógica determina así un conjunto de procedimientos técnicos que nos ayudan a evitar todo posible error, permitiéndonos de esta manera distinguir una verdad de una falsedad. O sea, aquí podemos aplicar un método que es utilizado por muchos, en muchos estratos sociales y en muchas escuelas y en muchas formas de pensamiento. Le llamamos el método del ver, juzgar y actuar. En la medida en que yo veo la situación, hago un juicio de esa situación, entonces actúo en esa situación particular. Eso me permite a mí tener una serie de actividades en mi mente para poder evitar todo posible error que me lleve a la consecución de causas o consecuencias que no sean gratas a lo que yo estoy buscando. Por eso hemos de estar claros en lo que nosotros como personas deseamos, porque el hecho de buscar a través del método ver, juzgar y actuar, nosotros podemos crear una serie de procedimientos técnicos para que el pensamiento evite la mayor cantidad de errores posibles. Cuando te equivocas una vez, ya sabes que por ahí no debes ir, porque ya lo hiciste una vez y fue erróneo. Ahora, en otros términos, podemos decir que la lógica es una ciencia que investiga tres cosas muy importantes. La primera, investiga las leyes y formas del pensar. Ya vamos a ver más adelante cómo es esto de las leyes y formas del pensar, pero a eso se dedica exclusivamente la lógica, a buscar cómo nosotros, cuáles son esas leyes, cuáles son esas normas que regulan nuestro pensamiento. Número uno. Dos, vamos a enmarcar los procedimientos que tenemos para desarrollar ¿qué cosa? El saber. Ya tenemos las leyes y normas de nuestro pensamiento. Ahora nos corresponde buscar el procedimiento para poder desarrollar ese saber en nuestro pensamiento. Sería el segundo, desarrollar el saber en nuestro pensamiento. Y tercero, que sería el esquema por el cual la lógica crea los procedimientos técnicos para evitar todo posible error, es que nosotros vamos a elaborar los sistemas científicos, perdón, los sistemas del conocimiento científico. Vamos a elaborar eso. Uno, primero, ¿qué investiga la ciencia, la lógica como ciencia? Investiga las leyes y formas del pensar. Dos, investiga los procedimientos para desarrollar el saber. Y tres, investiga cómo elaborar los sistemas del conocimiento científico. Por lo tanto, entonces, este hecho nos permite definir la lógica como la ciencia que estudia, miren, las formas, estructura o esquema del pensamiento. Si se dan cuenta, ahí están las tres cosas más importantes de la lógica. Vamos a estudiar entonces las formas, estructuras y esquemas del pensamiento. Hasta aquí entonces tienes la primera parte de los diferentes conceptos de la lógica: concepto etimológico, concepto precientífico y concepto científico de la lógica. Muy bien, ahora después de haber visto los conceptos, diferentes conceptos de la lógica, vamos a pasar a la parte B del concepto de la lógica. ¿Cuál es la parte B? Vamos a ver ahora cuál es el objeto de la lógica. El objeto de la lógica lo podemos dividir en dos fácilmente. Si te haces un esquema mental y escribes objeto de la lógica en tu mente y haces dos flechas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, hacia tu izquierda vas a escribir primer objeto de la lógica, objeto material. Y a la flecha de la derecha vas a escribir segundo objeto de la lógica, objeto formal. O sea que los dos objetos de estudio de la lógica son objeto material y objeto formal de la lógica. De acuerdo a esta introducción, entonces podemos iniciar a explicarte cómo funciona el objeto material y formal de la lógica. Sin antes decirte que la división de la lógica en material y formal surge hacia la Edad Media dentro de las proyecciones de una escuela llamada escolástica. En esa época, la escuela medieval escolástica
Era un grupo de personas que estudiaban todo lo que era el ser del hombre, la manera de pensar, por qué existía Dios, y tenían muchos interrogantes. Y todo lo hacían a través de ¿qué? A través de su pensamiento y conocimiento adquirido. Por ende, la filosofía era el modo de actuar y de intervenir en todo lo que ellos iban aprendiendo. Así que, de una u otra manera, lo que estaban buscando era ciertamente aprender de cómo podían utilizar bien su pensamiento. Por eso decimos entonces que la escuela escolástica asumió los principios filosóficos de la lógica según Aristóteles, y se le habla entonces de una escuela aristotélico-escolástica, porque vamos hacia allá. ¿Qué pensaban los escolásticos de la lógica? La consideraban como un exordio. ¿Ya te más o menos sabe lo que es un exordio? Bueno, un exordio es una introducción, es lo que inicia, es lo que vamos a comenzar en el conocimiento, es aquello que normalmente tenemos por inicio del conocimiento. En el caso tal del exordio, es una introducción al conocimiento tanto filosófico como científico, porque recuerda que la lógica es una rama de la filosofía y además es una ciencia porque tiene procedimientos técnicos, ya te lo expliqué en el concepto científico de la lógica. Ahora, ¿eso por qué les ayudaba? Porque ellos consideraban que la lógica enseña la manera de razonar correctamente. He ahí la gran importancia que para los escolásticos tenía la lógica. La lógica enseñaba a razonar correctamente los juicios y pensamientos que ellos tenían con respecto a la filosofía. Por ende, era necesario estudiar la lógica. De esta forma, entonces la lógica mantiene una relación coherente entre lo que es el entendimiento y lo que es la realidad. Aunque son dos cosas totalmente diferentes, el entendimiento y la realidad se compaginan porque la lógica nos permite a nosotros entender si lo que estamos diciendo es correcto o no. Así que buscando entonces la relación coherente entre el concepto entendimiento y entre el concepto realidad, son dos cosas totalmente diferentes. Recuerda, como ya te hemos dicho, que todo lo que estamos viendo en lógica son conceptos abstractos. La lógica es abstracta, no así, no entendible. O sea, en la medida en que yo me voy involucrando en el conocimiento del pensamiento, voy armando mi esquema lógico en mi mente. Lo que buscamos entonces cómo hacer para que las cosas funcionen mejor. Listo. Después de esta introducción con respecto a lo que es el objeto material y formal de la lógica, pasamos entonces al objeto principal de estudio de la lógica material. Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedas comparar. Siguiendo el esquema que pusiste en tu mente, de a tu izquierda la flecha del objeto material y a tu derecha el objeto formal, vamos a tomar entonces al lado izquierdo donde tienes el objeto material para que hagas la comparación de cómo se hace el objeto de estudio de la lógica material. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la lógica material? Fácil. El objeto de estudio de la lógica material es el contenido del pensamiento. Ajá, ¿y cómo se hace eso? Te pongo un ejemplo fácil para que lo entiendas y entonces puedes hacer la comparación. Nosotros trabajamos mucho por analogías, o sea, comparaciones. Vas a tomar en tu mente, vas a hacer un ejemplo de tener una taza en la que mejor tú el jugo, el café, el té, lo que a ti te guste, piensa en la taza solamente vacía. La taza vacía es donde vas a tener algo interno. Esa taza vacía es el pensamiento. Mientras lo que le eches a la taza, ya sea el café, el jugo, lo que quieras echarle, eso es el contenido del pensamiento. Por ende, la lógica material se encarga de estudiar lo que está dentro del pensamiento. A eso le llamamos contenido del pensamiento. ¿Sí? La lógica material se ocupa de qué? De indagar la verdad o falsedad de aquello que tienes tú en tu pensamiento. O sea, el contenido del pensamiento, de aquello que la taza que es el pensamiento, internamente está el contenido, entonces se va a preocupar por indagar si lo que está dentro de tu pensamiento es verdadero o falso. Mira que digo verdadero o falso, no digo afirmativo o negativo, que son dos conceptos diferentes a lo que estamos aprendiendo. Ahora te pongo unos ejemplos. ¿Por qué? Porque es necesario que tú distingas lo que es la verdad de la falsedad de lo expresado del ser en cuanto a tres palabras muy importantes que vamos a ir desarrollando. Una es
conceptos, otra es juicios y otra es razonamientos. Los conceptos son todas las palabras sueltas que nosotros podemos decir: perro, gato, mesa, silla, cable, el, la, los, cuadro, hombre, mujer, niño, feo, bonito. Todos esos conceptos normalmente que nosotros utilizamos, eso es conceptos solamente, escuetos. ¿Cuándo es un juicio? Cuando armamos con las palabras llamadas conceptos, armamos una frase que tiene una afirmación o tiene una negación, no importa si es negativo o positivo, pero armamos una frase. Por ejemplo, hoy voy para la escuela temprano. Al armar todos los conceptos, hoy voy para la escuela temprano, hay 6 conceptos, los hacemos uno solo y creamos un juicio. El juicio nos va a llevar entonces a crear en nuestra mente razonamientos, porque la lógica, recuerda, nos ayuda a razonar correctamente. Un ejemplo. Si observamos el primer ejemplo donde decimos: en este salón hay solamente 25 alumnos, parecerá que estamos negando o afirmando algo de acuerdo a la cantidad de estudiantes, pero no. En realidad este juicio es un juicio afirmativo, porque lo estoy diciendo en positivo. En este salón hay solo 25 alumnos. Eso es lo importante de lo que estamos haciendo frente a la afirmación o negación. Ahora, ¿a qué se dedica la lógica material? Dijimos que al contenido del pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el contenido de este pensamiento? Él va a buscar si lo que yo dije es verdadero o es falso. ¿Cómo distinguimos eso? En este enunciado expresa la existencia de 25 alumnos en un salón determinado. El caso de la lógica material le interesa determinar la verdad o falsedad del contenido de ese enunciado. Ante este hecho, podemos determinar la verdad o falsedad del juicio sencillo. ¿Cómo? Mediante la verificación de la cantidad de estudiantes que hay en ese momento en el salón. Ponte que hayan 25 exactos. Entonces, el juicio será verdadero o falso de acuerdo a la cantidad. No necesitas mucho pensamiento para poder entender que el juicio que hiciste es verdadero o falso. Ahora vamos a complicarlo un poquito más en cuanto al contenido de lo que estamos diciendo. Pensamos en el segundo ejemplo y decimos que x es igual a la raíz cúbica de 8. Si te ubicas en la ecuación y la entiendes y sabes cómo hacerla, podrás tener entonces facilidad para poder desarrollar el problema. Si no, también hay una explicación a lo mismo. En este segundo caso, la respuesta, mira, va a depender de nuestros conocimientos. Si en ese contenido del pensamiento tú no le has echado este conocimiento, no vas a poder estar claro de que si este enunciado es verdadero o falso. Ahora, si en el contenido del pensamiento tú tienes ese conocimiento, te aseguro que vas a descubrir si el enunciado es verdadero o es falso. Todo va a depender de si tienes o no el conocimiento para poder desarrollar esa actividad. Por ende, el enunciado x es igual a la raíz cúbica de 8 será cierto únicamente cuando x es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. Si el resultado fuera otro, definitivamente yo diría entonces que el enunciado sería falso. ¿Cómo yo me doy cuenta de si el enunciado es falso o verdadero? De acuerdo al conocimiento que tengo yo de ese problema. Si no tuviera conocimiento del mismo, no sabría decir su verdad o falsedad. ¿Distinguiste el contenido del pensamiento en la lógica material? Muy bien, te felicito. En este momento has pasado la primera parte del objeto de estudio de la lógica material. Ahora pasemos al siguiente objeto de estudio. ¿Te acuerdas cuál es? En tu esquema mental tenías a tu izquierda el objeto material y hemos visto a qué se dedica. ¿A qué se dedica el estudio del objeto material, del estudio de la lógica material? Al contenido del pensamiento, a buscar la verdad o falsedad de ese contenido. ¿Ok? Muy bien. Ahora vámonos a la otra parte de tu esquema mental, en donde a tu derecha tienes el objeto de estudio de la lógica formal. En la lógica formal vas a encontrar entonces otro aspecto diferente. Si acá estabas viendo lo interno, o sea, el contenido, en la lógica formal vamos a ver lo externo. ¿En qué consiste el estudio? Consiste en el estudio de las relaciones, mira, de las estructuras del pensamiento. ¿Y cuáles son las estructuras? Imagínate la taza que
que tomaste para el jugo o el café, la taza es el pensamiento, ¿cierto? En la parte de afuera tiene unas estructuras. Bueno, a esas estructuras del pensamiento se refiere la lógica formal. Vamos a dedicarle bastante tiempo a lo que es la lógica formal. Por eso es que nosotros debemos estar claros. La lógica material se dedica a lo interno, al contenido del pensamiento, mientras que la lógica formal a la estructura, o sea, a lo externo del pensamiento. Por lo tanto, la lógica como ciencia formal determina las condiciones que deben cumplir las estructuras lógicas mediante las relaciones que mantienen entre sí, independientemente de su contenido. No importa el contenido que tenga el pensamiento, pero las estructuras del pensamiento lógico deben tener unas relaciones que cumplir entre sí las estructuras. Y a eso es a lo que se dedica la lógica formal. El objetivo básico de la lógica formal consiste en formular leyes y principios cuya observación es condición necesaria para demostrar la verdad por la vía racional. Nosotros vamos a demostrar la verdad solo por la vía racional. Ejemplo, a manera de ejemplo, si tenemos las siguientes expresiones, oye estas expresiones: hombre, triángulo, que son conceptos, entonces, el deber es primero que el derecho, 2 no es divisible por 4, lo que dices no es cierto porque es una contradicción. O sea, son enunciados, son expresiones, simplemente. ¿Ok? Todas estas expresiones están formadas por estructuras diferentes. Las estructuras del pensamiento son los conceptos. Cada una de ellas tiene unas estructuras diferentes, donde algunas de estas estructuras son simples, tales como los casos de los términos hombre, triángulo y entonces. ¿Por qué? Porque solamente son conceptos. Son estructuras simples. El concepto solo te dice y te da una definición. Ahora, todas estas palabras son conceptos nada más. Ahora bien, en el caso de las siguientes expresiones, ejemplo, el deber es primero que el derecho o 2 no es divisible por 4, son juicios simples. ¿Qué quiere decir esto? Pero esta otra expresión, lo que dices no es cierto porque es una contradicción, es un juicio complejo. Ahí encontrarás entonces cómo la lógica formal está marcando las relaciones de las estructuras del pensamiento. Hay estructuras de pensamiento simples como los conceptos, hay estructuras de pensamiento simples como los juicios, y hay estructuras del pensamiento un poco más, si se quiere decir, complejas, como los razonamientos, y a eso es lo que nosotros vamos a darle fuerza. Hasta este momento, entonces, te hago un pequeño resumen de las dos primeras partes del concepto de la lógica. En la primera parte vimos los diferentes conceptos de la lógica. Concepto etimológico de la lógica, donde sabemos que viene del vocablo griego logos, que equivale a la palabra concepto, y que se refiere a una expresión de idea o razonamiento. Luego vimos el concepto precientífico de la lógica, donde Genófanes de Colofón sentó las bases del principio de actividad A es igual a A, donde se expresa la imagen que tenemos de las cosas, son idénticas al objeto pensado. Pasamos entonces al concepto científico de la lógica, donde decimos que la lógica investiga las leyes y formas del pensar, investiga los procedimientos para desarrollar el saber e investiga el cómo elaborar los sistemas del conocimiento científico. Y pasamos a la segunda parte del concepto de la lógica, donde hablamos del objeto de la lógica y dividiste en tu mente, en tu esquema mental, dos partes. En la parte izquierda el objeto material, en la parte derecha el objeto formal. Y decíamos que el objeto material es el contenido del pensamiento, es donde tú tienes la taza y metes el contenido, y ese contenido es a lo que se dedica la lógica material. Y busca la verdad o falsedad de ese contenido. Mientras que nos pasamos entonces a la parte derecha de tu esquema mental y decimos que el otro objeto es el objeto formal de la lógica, y este consiste en el estudio de las relaciones de las estructuras del pensamiento. Por lo tanto, nos vamos a ver a la parte externa de tu taza, que es el pensamiento, la parte externa, que son las estructuras. Y hay estructuras simples como los conceptos, hay estructuras también poco simples como los juicios y un poco más complejas como los razonamientos, en el cual es lo que estamos buscando, marcar la verdad, porque lo que busca la lógica formal es demostrar la verdad por la vía racional. Espero que en estas dos primeras partes hayas tenido la oportunidad de entender los conceptos generales de la lógica. Tengas
un excelente día y nos vemos en el segundo capítulo de